Esta es la actividad número 3 de la materia de lenguajes y autómatas 2. Es una simulación de una tabla de símbolos. Nosotros utilizamos Java y SQL para tomar nuestros datos e imprimirlos en un JPanel de Java. Lo primero que hicimos en nuestra clase orientada a objetos es crear un método para conectar la base de datos y así obtener todos los datos que se almacenan en ella. Este método necesita el usuario, la contraseña del usuario de la base de datos y la URL de la base de datos. El primer método que nos encontramos es para llenar la tabla de MySQL. En, en este, en este método, primero seleccionamos todo lo que está en la base de datos, en la tabla que se llama símbolos de la base de datos que creamos y creamos una columna. Todas las columnas que se necesita debe estar relacionadas a los campos que se encuentran en esa. En este caso, el ID, el tipo de dato, el nombre, la línea, el valor, el alcance y si ese valor es padre. Teniendo ya la tabla creada, tomamos todos los datos que se encuentran dentro de la base de datos y las imprimimos. Ese sería el método para llenar la tabla con datos MySQL. Solo es seleccionar los datos que ya se encuentran guardados en la base de datos e imprimirlas en una tabla. Para la búsqueda de datos, lo mismo, primero tenemos que seleccionar, crear la columna para donde vas a imprimir los datos que vas a buscar, pero esta búsqueda es con ID, entonces solo mandamos el ID a esta clase, a este método con una instrucción SQL realizamos la misma búsqueda y nos arroja los datos. En la tabla ya creada, solo tomamos los datos que, que buscó con el ID y ya imprimimos todos los registros que se encontraron que tengan ese ID. Para insertar un dato en la base de datos, utilizamos un método llamado registrar registro con procedimiento almacenado. Este método nos ayudará a registrar todos los datos o todas las filas, en este caso, que con sus atributos que sería el ID, el tipo de datos, el nombre, la línea, el valor, el alcance y si es padre, ¿no? Una vez que tomamos esos datos, los agregamos el ID, tomamos todo lo que se encuentra en el cuadro de texto y lo tomamos con el método getText. Y estos valores los insertamos mediante una instrucción SQL. En este caso, es la primera regla que no puede haber varios, es- no puede haber más de un registro con el mismo dato. Eso nos generaría un tipo de duplicación que no es permitido en un analizador de textos. Entonces, eh, tomamos el valor dato 3 que en este caso es el nombre, y si el nombre es igual a un nombre que ya existe en la base de datos, nos mandará nos mandará un mensaje que el dato ya existe y por eso ya no se podrá duplicar los registros. Para eliminar los registros, igual tomamos toda la base de datos, los agregamos en una tabla y con el ID
utilizamos el ID para completar nuestra instrucción SQL, que sería eliminar todo lo que se encuentre con el ID que le pongamos, y se ha eliminado correctamente. Y nos mandará un mensaje que se ha eliminado correctamente. Si el campo padre se encuentra utilizado por un nombre, este dato no se podrá borrar, ya que contiene datos. Esa es la segunda regla, que no puedes eliminar un padre si tiene varios hijos. Primero tenemos que eliminar los hijos y así poder eliminar al padre. Este método es para limpiar toda los registros que se encuentran en la base de datos. Para actualizar, utilizamos la instrucción SQL Update. Es lo mismo que siempre, solo mandamos todos los datos, los tomamos de cada cuadro de texto y los mandamos. Y nos mandará un mensaje que los datos son actualizados. La búsqueda es igual que utilizamos tres tipos de búsqueda. Es la búsqueda por nombre, por ID y por tipo de dato. Es misma manera de buscarlo, solo cambiamos el nombre y cambiamos el tipo de la variable, que sería el tipo de dato. Y eso sería por todo, por la clase. Ahora nos vamos al, al frame, que sería, en este caso, llenar la tabla de datos llamamos al método llenar la tabla con datos MySQL, y le damos qué tabla y la tabla donde se va a llenar los datos. Eso sería como imprimimos los datos en la tabla. Este, para, para este método que se encuentra en el botón 1, insertamos todos los datos de la tabla. Solo llamamos al método insertar, que creamos en la clase visualizar, y le mandamos todos los datos que se encuentran. Y ya después nos limpia todos los datos una vez ya ingresados los datos. Para eliminar un registro, primero tenemos que hacer un clic en la tabla y seleccionamos la fila. Una vez ya seleccionada la fila, automáticamente se toma el ID y si es padre y su nombre. Y ya con esto eliminamos el registro. Y volvemos a vaciar todo lo que se encuentra en los cuadros de texto. Para modificar es lo mismo, solo seleccionamos la fila y una vez ya seleccionada la fila, nos va a cargar todos los datos y actualizamos cada uno de estos. En dado caso que no se actualice, pues se va a quedar igual. Y ya limpiamos los cuadros de texto. Para buscar con la búsqueda con ID, pues utilizamos un botón llamado buscar, que solo le mandaremos el ID y donde lo va a imprimir. En este caso lo va a imprimir en la tabla número 2. Para eliminar, solo seleccionamos el registro. Eh, no, este método es para limpiar la tabla. Este método pues solo limpiará todo lo que se encuentra en la tabla, símbolos. Este método es de búsqueda
por tipo de datos solo eh, ingresamos, ingresamos el tipo de datos que queremos buscar en el cuadro de texto que se encuentra en la parte derecha, en la parte superior derecha y mandamos el dato y lo imprimimos en la tabla número 2. Y lo mismo con búsqueda por nombre, es lo mismo, solo llenamos el cuadro de texto que se encuentra en el apartado de búsqueda y mandamos ese dato que se encuentra ahí junto con la tabla 2. Y eso sería todo. Acá solo creamos el JPanel. Hasta lo vamos a ejecutar para verificar que las reglas que utilizamos funcionan correctamente. Como vemos aquí tenemos la interfaz para ingresar datos, modificar, eliminar y limpiar toda la tabla. De este lado tenemos para buscar por ID, por nombre y por tipo de datos. La primera regla era que en este caso la condicional string, el ID número 11 que se encuentra en la línea 11 es es which, es una condicional. Este nos quiere decir que este es el padre de, de varias de varias líneas de código. Por eso lo pusimos en true, porque él es el padre. Entonces, si queremos eliminar al padre, nos debe decir que no se puede eliminar, ya que es padre y contiene varias líneas de código. Como vemos, switch contiene datos, son las líneas 11, 13 y 14, por eso no se puede eliminar. Una vez ya eliminadas estas líneas de código, eh, ya podremos eliminar al padre. Ahora va a eliminar estas tres líneas de código, esas se eliminan sin problema, ya que no son padres de ninguna otra. Entonces, ahora ya se debería de eliminar, ya que no tiene datos, no contiene otra línea de código que sea su hija. Se ha eliminado correctamente. Para la duplicación de datos, pues solo seleccionamos una que ya existe y le damos guardar. Esto dependiendo del nombre, y el tipo de alcance, no se podrá, no se podrá guardar. Si lo guardamos dentro de otro scope, allí sí se podría guardar. Y entonces en este caso, en el mismo scope, si le damos guardar, nos mandará un mensaje que el operador ya existe, esa línea de código eh, llamada con el nombre operador ya existe y por lo tanto no se podrá guardar y se eliminan todos los datos. La búsqueda por ID eh, solo sería por ID y nos busca el ID que ingresamos. Si queremos buscar por un nombre en todas las líneas de código que ingresamos, en este caso pondría y lo buscamos por nombre y nos carga la línea 1 que sería esa. Y por tipo de dato buscaremos los enteros y le picamos acá por tipo de dato y ya nos muestra todos los datos que se encuentran. Ya este sería el método para mostrar todas las filas ya ordenadas y para eliminar todo sería el botón limpiar tabla. Se elimina correctamente y se elimina por completo todo. Y eso sería todo por nuestro programa que creamos para esta actividad. Gracias.